¿Alguna vez te has sentido solo en medio de la tormenta, sin saber cómo pedir ayuda a Dios? A veces las palabras no salen, el miedo nos paraliza o la duda nos invade. Pero déjame decirte algo, Dios está más cerca de lo que imaginas y su deseo es ayudarte, fortalecerte y guiarte. En este recorrido exploraremos cómo acercarnos a Él en oración, cómo confiar en su salvación y cómo experimentar su poder en nuestra vida diaria. A través de la palabra de Dios descubriremos que no hay oración demasiado pequeña ni situación demasiado difícil para su intervención. Veremos cómo el Espíritu Santo intercede cuando no sabemos qué decir, cómo la presencia de Dios disipa el temor y cómo su misericordia nos sostiene en nuestras peores batallas. Así que, antes de comenzar, te invito a hacer esta declaración en voz alta. Dios es mi ayuda y mi salvación. En Él confío y no seré avergonzado. Que esta confesión sea el primer paso para fortalecer tu fe y caminar con la certeza de que Dios siempre está contigo. Comencemos. Número 1. El Espíritu Santo en nuestra debilidad. ¿Alguna vez has sentido que las palabras simplemente no salen cuando intentas orar? Como si estuvieras frente a Dios, pero tu corazón está tan cargado que no encuentras cómo expresarlo. Déjame decirte algo, no estás solo en esto. La Biblia nos dice en Romanos 8:26 que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados con palabras. Y esto es poderoso porque significa que incluso cuando no sabemos qué decir, Dios sigue escuchando. El apóstol Pablo escribió esta verdad a los cristianos en Roma, recordándoles que la vida de fe no se trata de nuestra capacidad, sino de la obra de Dios en nosotros. A veces creemos que debemos tener oraciones perfectamente estructuradas, pero la realidad es que Dios no busca elocuencia, sino sinceridad. Cuando nos sentimos débiles, cuando el peso de la vida nos agobia, es precisamente ahí donde el Espíritu Santo actúa. Nuestra vulnerabilidad no es un problema para Dios, al contrario, es el espacio donde Él muestra su gracia y poder. Piensa en esto, el Espíritu Santo no es una presencia lejana ni una idea abstracta, es un ayudador personal que está contigo en cada momento. La palabra que se usa en la Biblia para ayudar implica una acción real y tangible. Él nos sostiene, nos fortalece y nos guía. Es como si en medio de nuestra debilidad, el Espíritu nos tomara de la mano y nos dijera, «Déjamelo a mí, yo intercederé por ti». ¿Te das cuenta del descanso que esto trae? No se trata de hacer más esfuerzos, sino de confiar más en Dios. Ahora, hay momentos en los que simplemente no sabemos cómo orar. Nos sentimos bloqueados, agotados, sin fuerzas para decir una sola palabra, y quizás nos preguntemos, ¿será que Dios me entiende si ni siquiera puedo expresarlo? La respuesta es sí. Dios no solo oye tus palabras, sino que también escucha los silencios de tu corazón. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, es decir, con una intensidad que va más allá de lo que podemos comprender. Aun cuando nuestras oraciones sean torpes o llenas de pausas, Dios percibe la intención de nuestro corazón. Imagina esto, un padre que ve a su hijo pequeño intentando hablar, pero sin poder formar palabras claras. Ese padre no necesita que su hijo le explique todo con precisión porque conoce su necesidad. Así es Dios con nosotros. Aun cuando no sabemos cómo expresarnos, el Espíritu Santo lleva nuestras necesidades al Padre con una profundidad y precisión que nuestras palabras nunca podrían alcanzar. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto a nuestra vida de oración? Primero, debemos ser intencionales en pedir la ayuda del Espíritu Santo. En vez de preocuparnos por encontrar las palabras perfectas, podemos orar con humildad. Espíritu Santo, ayúdame a orar conforme a la voluntad de Dios. Y luego, simplemente disponernos. A veces, en la oración, el silencio es suficiente. Es en esos momentos cuando el Espíritu habla por nosotros. Además, compartir esta verdad con otros es clave.
Muchas personas luchan con la oración porque creen que no saben hacerlo bien o que sus palabras no son lo suficientemente espirituales. Pero cuando testificamos de cómo el Espíritu Santo ha intervenido en nuestra vida de oración, motivamos la fe de otros. Recordemos que los testimonios fortalecen no solo a quienes los escuchan, sino también a quienes los cuentan. En última instancia, el Espíritu Santo no es solo un recurso en tiempos de crisis. Está presente en cada momento en que reconocemos nuestra necesidad de Dios. Su intercesión garantiza que nuestras oraciones lleguen al corazón del Padre, incluso cuando nos sentimos más débiles. Así que la próxima vez que te enfrentes al silencio en la oración, no te desesperes. Descansa en la certeza de que Dios no solo escucha, sino que responde. Y lo más hermoso de todo es que aun cuando nuestras palabras fallan, el Espíritu Santo sigue hablando por nosotros. Número 2. No temas, Dios está contigo. Dios sabe que el miedo es una de las emociones más poderosas que enfrentamos. Por eso en Isaías 41:10 nos da una promesa firme. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No es solo una frase bonita, es una declaración de su presencia inquebrantable en nuestras vidas. No importa lo grande que sea el desafío, Dios está ahí, sosteniéndonos con su poder. El pueblo de Israel atravesaba momentos de incertidumbre cuando recibió esta palabra a través del profeta Isaías. Se enfrentaban a amenazas, crisis y al temor de lo desconocido. Y sabes, hoy no es diferente. Tal vez tu temor no sea el exilio como el de Israel, pero sí la enfermedad, la pérdida, la soledad o el futuro incierto. Y aquí está la clave. La promesa de Dios sigue vigente. Él no cambia. Lo que dijo en aquel entonces sigue siendo verdad hoy para ti. A veces el miedo nos paraliza porque creemos que estamos solos. Pero Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Su presencia es real, más real que cualquier temor. Es como un padre que toma de la mano a su hijo en medio de la oscuridad. El niño tal vez no vea el camino, pero si su padre está ahí, siente paz. Así es Dios con nosotros. Su compañía es nuestra seguridad. No importa la tormenta, si Él está con nosotros, no hay razón para temer. Y hay momentos en que el miedo no solo nos inquieta, sino que nos desgasta. Nos sentimos agotados, sin fuerzas para seguir adelante. Pero Dios nos dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él no solo nos acompaña, sino que nos da la energía que necesitamos cuando sentimos que no podemos más. Cuando el cansancio nos domina, cuando la carga parece insoportable, Dios viene y nos da fuerzas renovadas. Su poder nos inunda cuando reconocemos nuestra necesidad de Él. Ahora, hay algo en este versículo que nos debe llenar de esperanza, la palabra siempre. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios no dice a veces, ni cuando te portes bien, ni cuando todo esté en orden en tu vida. Él dice siempre. Su ayuda no tiene pausas, no depende de nuestras circunstancias, ni de lo que sentimos. Su diestra es símbolo de su autoridad suprema, y con esa misma autoridad, Él nos sostiene. Así que cuando ores, apropia esta promesa en tu corazón. Dile a Dios, Señor, tu palabra dice que siempre me ayudarás. Hoy me siento débil, pero confío en que me das fuerzas. Hoy me siento temeroso, pero sé que tu presencia es mi refugio. Orar con las promesas de Dios no solo fortalece nuestra fe, sino que nos alinea con su voluntad. Y no te quedes con esta verdad solo para ti. Comparte esta promesa con alguien que esté enfrentando temor o desesperanza. A veces, una simple palabra de aliento puede ser la chispa que encienda la fe en alguien más. Quizá conozcas a alguien que está en un momento difícil, que se siente solo, sin fuerzas para seguir. Dile que Dios está con él, que no necesita temer. Recuerda que cuando compartimos la palabra, no solo bendecimos a otros, sino que nuestra propia fe se fortalece. No temas. Dios no solo nos dice que no tengamos miedo, sino que nos da una razón para no tenerlo.
Él está con nosotros. No hay situación demasiado grande ni problema demasiado complejo que Él no pueda manejar. Su amor es constante, su poder es infinito y su presencia es inquebrantable. Así que cada vez que el miedo intente apoderarse de ti, recuerda Isaías 41:10. Recuerda que Dios es quien te sostiene, y si Él está contigo, ¿qué puedes temer? Número 3. Creer aunque duela. A veces queremos creer con todo nuestro corazón, pero hay una parte dentro de nosotros que todavía duda, y eso puede sentirse como una lucha interna agotadora. ¿Te ha pasado? Quieres confiar en Dios, pero las preguntas no se detienen. El ¿y si? Aparece en tu mente una y otra vez. No te sientas mal por eso, no eres el único. De hecho, en la Biblia hay un hombre que estuvo exactamente en esa situación y su oración quedó registrada como un ejemplo de sinceridad delante de Dios. En Marcos 9, versículo 24, un padre desesperado clamó: «Creo, ayuda mi incredulidad». Esta historia nos enseña algo increíble. Jesús no desechó la oración imperfecta de este hombre. Él no le dijo: «Vuelve cuando tengas más fe» o «eso no es suficiente para que yo actúe». Jesús vio su corazón, su lucha, y aún así obró el milagro. Esto nos muestra que Dios no está esperando que lleguemos a Él con una fe impecable, sino con un corazón sincero. El padre de este niño tenía fe, pero también tenía dudas. Y eso es normal. ¿Sabes qué es lo hermoso de este pasaje? Nos recuerda que podemos acercarnos a Dios incluso cuando nuestra fe es frágil. No necesitamos fingir que tenemos todas las respuestas. No necesitamos ocultar nuestras luchas. Podemos venir ante Dios tal como somos y decirle: «Señor, quiero confiar pero me cuesta. Ayúdame». Y Él lo hace. Él no nos rechaza por dudar. En cambio, nos fortalece en nuestra debilidad. Todos pasamos por momentos en los que nuestra fe se tambalea. Tal vez llevas tiempo orando por algo y no ves respuesta. Tal vez enfrentas una prueba difícil y te preguntas: ¿por qué Dios permite esto? Es en esos momentos cuando la lucha entre la fe y la duda se hace más intensa. Pero aquí está la clave. La fe no es la ausencia total de dudas, sino la decisión de seguir confiando a pesar de ellas. Dios no espera que tengamos una fe inquebrantable todo el tiempo. Sabe que somos humanos y que habrá momentos en los que nos sintamos débiles. Lo importante es no alejarnos de Él cuando eso suceda. En lugar de escondernos en nuestra incredulidad, podemos orar como este padre: «Señor, creo, pero ayúdame cuando dude». Cuando ores, sé honesto con Dios. No necesitas palabras perfectas ni un discurso impecable. Solo necesitas sinceridad. Dile lo que sientes, lo que te preocupa, lo que te cuesta creer. Dios no se sorprende por nuestras luchas. Al contrario, quiere que las llevemos a Él para que nos fortalezca. Y algo más, no guardes esto solo para ti. Hablar con otros creyentes sobre nuestras luchas de fe puede ser increíblemente liberador. A veces pensamos que somos los únicos que dudan, pero cuando compartimos nuestra experiencia, nos damos cuenta de que no estamos solos. Hay otros que también han pasado por momentos difíciles y han visto cómo Dios los ha sostenido. Sus testimonios pueden animarnos a seguir adelante. Si sientes que tu fe es débil, recuerda esto: Dios no mide tu amor por Él en base a cuán fuerte es tu fe en este momento. Él ve tu corazón, ve tu deseo de confiar, incluso cuando es difícil, y eso es lo que importa. Porque al final, la fe no es algo que construimos solos. Es Dios quien nos ayuda a crecer en confianza y seguridad en Él. Así que no te castigues por dudar. No pienses que Dios te ve con menos amor porque tu fe no es perfecta. En vez de eso, haz lo que hizo este padre. Entrégale tus dudas a Dios. Dile: «Señor, quiero creer con todo mi ser, pero hay momentos en los que me cuesta. Ayúdame a confiar en ti». Y Él lo hará, porque Él es fiel, porque Él te ama, y porque, incluso en tu incredulidad, Él sigue estando contigo. Número 4. Dios, nuestra fortaleza y escudo. A veces la vida se siente como una batalla constante, problemas, preocupaciones, temores, y pareciera que no hay un respiro. Pero en medio de todo eso,
Dios nos da una verdad que cambia por completo la forma en que enfrentamos los desafíos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Salmo 28:7. Estas palabras no son solo poesía hermosa, sino una promesa de protección real. Imagínate a un soldado en medio del campo de batalla. Su escudo no es solo un adorno, es lo que le protege de los ataques enemigos. Así es Dios con nosotros. No es un simple espectador de nuestra lucha, es nuestro escudo, nuestra defensa, quien se interpone entre nosotros y aquello que intenta destruirnos. Y no solo eso, también es nuestra fortaleza, la fuente de energía cuando sentimos que no podemos más. El rey David entendió esto cuando escribió este salmo. Su vida estuvo llena de persecuciones, peligros y traiciones, pero siempre supo a dónde acudir: a Dios. No confiaba en su propia habilidad para luchar, sino en el poder del Señor para sostenerlo. Y eso mismo es para nosotros hoy. No dependemos de nuestras fuerzas, ni de nuestras estrategias, sino de aquel que nunca falla. Pero aquí viene algo clave. No basta con saber que Dios es nuestra fortaleza y escudo. Hay que confiar en Él. David lo dice claramente: en Él confió mi corazón y fui ayudado. Es decir, la ayuda de Dios no es algo teórico, es algo real. Cuando entregamos nuestros miedos, nuestras cargas, nuestras batallas en sus manos, Él responde. No siempre de la manera que esperamos, pero sí de la manera que necesitamos. Confiar en Dios no significa que nunca tendremos problemas, pero sí significa que nunca enfrentaremos esos problemas solos. A veces sentimos que Dios no nos protege porque las dificultades siguen llegando, pero un escudo no evita que haya ataques, lo que hace es impedir que nos destruyan. De la misma manera, Dios nos protege en medio de la tormenta. Y cuando aprendemos a confiar, el miedo comienza a desvanecerse. Algo cambia dentro de nosotros. El mismo versículo lo dice: por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. La confianza en Dios nos lleva a un gozo genuino, no porque las circunstancias sean perfectas, sino porque sabemos que estamos en manos seguras. Y cuando tenemos esa certeza, no podemos evitar alabarle. Orar con este salmo es una forma de declarar esa verdad sobre nuestra vida. Decirle a Dios: tú eres mi fortaleza, tú eres mi escudo, yo confío en ti, es un acto de fe que nos alinea con su poder. Cuando ores, entrégale a Dios tus miedos, tus luchas, lo que te preocupa. Dile exactamente dónde necesitas su protección. Y luego, descansa en la certeza de que Él está obrando. Y no te quedes con esto solo para ti. Hay muchas personas a tu alrededor que también necesitan saber que no están solos en la batalla. Compartir cómo Dios ha sido tu escudo puede dar esperanza a alguien que hoy se siente vulnerable. Un testimonio de la protección de Dios puede ser justo lo que otra persona necesita para recuperar la fe. Así que en medio de cualquier tempestad, recuerda esto: Dios es tu escudo. Él pelea por ti. Él te fortalece cuando te sientes débil, y cuando confías en Él, la paz y el gozo reemplazan el miedo. No importa cuán grande sea la lucha, su protección es aún mayor. Número 5. Dios, nuestro ayudador y defensor. Hay momentos en la vida en los que el temor nos paraliza. La incertidumbre, el rechazo, la presión de los demás, todo eso puede hacer que nos sintamos indefensos. Pero hay una verdad que debemos recordar: no estamos solos en la batalla. En Hebreos 13:6 encontramos una declaración poderosa: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No es solo una frase bonita, es una promesa que cambia la forma en que enfrentamos la vida. El pueblo de Dios, en tiempos bíblicos, vivía bajo constantes amenazas. Los primeros cristianos enfrentaban persecución, rechazo y peligro real por su fe. Sin embargo, el autor de Hebreos los anima con esta certeza: no importa lo que el mundo haga, Dios sigue siendo nuestro defensor, y esta verdad no es solo para ellos, es para nosotros hoy.
A veces el temor no viene de una persecución física, sino de la crítica, del rechazo, de la presión de la sociedad. Pero, ¿qué es más fuerte, la opinión del mundo o la fidelidad de Dios? Cuando decimos «El Señor es mi ayudador», estamos haciendo una declaración de confianza. Estamos afirmando que Dios no es un espectador lejano, sino alguien que interviene en nuestra vida, que actúa, que abre caminos. Y aquí hay algo clave. Cuando aprendemos a ver su ayuda en lo cotidiano, nuestra fe se fortalece. No esperemos grandes señales para reconocer que Él está con nosotros. A veces, su ayuda llega en formas inesperadas, en una palabra de aliento en el momento preciso, en una puerta que se abre cuando menos lo imaginamos, en la paz que sentimos en medio de la tormenta. Pero hay una segunda parte en este versículo que nos reta. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cómo se puede vivir sin miedo en un mundo lleno de incertidumbre? La respuesta es simple. Cuando entendemos que Dios está por encima de todo, nada de lo que alguien pueda hacer contra nosotros supera el poder de Dios. Ni las palabras hirientes, ni las traiciones, ni las injusticias pueden cambiar el plan que Dios tiene para nosotros. El miedo se disuelve cuando ponemos nuestra mirada en la fidelidad de Dios en lugar de en las amenazas del mundo. Cuando sabemos quién es nuestro defensor, enfrentamos la vida con una seguridad diferente. No porque seamos fuertes, sino porque confiamos en aquel que lo es. No porque tengamos todas las respuestas, sino porque seguimos a un Dios que nunca falla. Cuando ores, hazlo con esta convicción. Dile a Dios: Señor, sé que tú eres mi ayudador. No quiero vivir con miedo a lo que otros puedan hacer o decir. Confío en que tú me defiendes y me guías. Ponle nombre a esos miedos y entrégaselos a Él. No te aferres a la ansiedad, suéltala en las manos de aquel que pelea por ti. Y no te guardes esta verdad solo para ti. Hay muchas personas a tu alrededor que viven con temor, que sienten que no tienen a nadie que las defienda. Comparte con ellas esta promesa. Diles que Dios es su ayudador, que no tienen que temer. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda su fe. Dios no es solo un refugio, es un guerrero que pelea por sus hijos. No estamos desamparados, no estamos indefensos. Él es nuestro defensor, nuestra ayuda en todo momento. Así que levanta tu mirada, suelta el miedo y confía. Si el Señor está contigo, ¿quién puede estar contra ti? Número 6. Esperanza y liberación en Dios. Hay momentos en la vida en los que esperar en Dios parece lo más difícil de hacer. Queremos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, pero Dios nos llama a confiar, a descansar en Él, aunque no entendamos el proceso. En el Salmo 37:40 encontramos una promesa que nos da seguridad en medio de la incertidumbre. Y Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. No dice quizás, ni si todo sale bien, dice que Dios lo hará, pero hay una condición: esperar en Él. David escribió este salmo en un tiempo donde la injusticia parecía reinar. Los malvados prosperaban, los justos sufrían. Tal vez te ha pasado. Ves que quienes hacen el mal parecen avanzar, mientras tú luchas por hacer lo correcto y enfrentas dificultades. Y en esos momentos es fácil preguntarse, ¿vale la pena confiar en Dios? ¿Por qué no veo resultados? Pero aquí está la clave. Dios no se ha olvidado de los que confían en Él. Puede que la respuesta no llegue en el tiempo que esperamos, pero llegará. Su ayuda es segura. Dios no solo nos acompaña, Él actúa. Jehová los ayudará y los librará. No se trata de una simple presencia reconfortante, sino de un Dios que se involucra en nuestra vida. Él es quien nos sostiene cuando nos sentimos débiles, quien abre caminos cuando todo parece cerrado. Pero a veces nuestra desesperación nos lleva a buscar soluciones fuera de su voluntad. Queremos arreglar las cosas por nuestra cuenta, tomamos atajos, buscamos respuestas en personas o en soluciones temporales. Es ahí cuando debemos recordar que la verdadera liberación solo viene de Él. Cuando el versículo dice, los libertará de los impíos y los salvará,
no solo habla de protección ante enemigos físicos, sino de la victoria sobre las trampas del enemigo, sobre el pecado, sobre las cadenas que nos atan. Dios no solo quiere librarnos de una situación difícil, quiere darnos una libertad completa, una libertad donde no vivimos dominados por el miedo, la ansiedad o la desesperanza, sino en una paz profunda que solo Él puede dar. A veces pensamos que Dios nos liberará solo de problemas externos, pero la realidad es que muchas veces la mayor batalla ocurre dentro de nosotros. Nos enfrentamos a pensamientos de duda, a la tentación de darnos por vencidos, a emociones que nos hacen creer que Dios no nos escucha. Pero Él nos promete no solo ayudarnos, sino transformarnos. Nos libera no solo de lo que nos rodea, sino de lo que nos impide confiar plenamente en Él. Pero aquí viene la parte que a muchos nos cuesta. Por cuanto en Él esperaron. Esperar en Dios no es cruzarse de brazos, sino confiar activamente. Significa creer en su promesa aun cuando no vemos el resultado. Significa seguir caminando en fe, aunque todo parezca ir en contra. No es fácil, pero es ahí donde nuestra fe crece. En la espera, aprendemos a depender completamente de Dios, a soltar nuestro control y a confiar en que Él sabe lo que hace. Cuando ores, hazlo con confianza. Dile a Dios: Señor, en ti espero. No entiendo lo que pasa, pero sé que tú me ayudarás. Me aferro a tu promesa de que me librarás y me salvarás. No dejes que la impaciencia robe tu fe. Recuerda que Él ya ha sido fiel antes y lo será otra vez. No se trata de cuánto tiempo tomará la respuesta, sino de la certeza de que la respuesta vendrá. Dios no falla, su ayuda es segura, su liberación es real y su salvación es eterna. Así que, aunque la espera sea difícil, no te desanimes. Mantente firme, porque en el tiempo perfecto de Dios verás su mano obrar. Él lo ha prometido, y cuando Dios promete, cumple. Esperar en Él nunca es tiempo perdido. Es el camino hacia la verdadera victoria. Número 7. Ayuda para el débil y el fuerte. No importa quién seas, lo que hayas hecho o cuán fuerte o débil te sientas en este momento. Dios está listo para ayudarte. No hay requisitos ni condiciones. No necesitas ser una persona influyente, tener grandes logros o haber hecho todo bien. Tampoco estás fuera de su alcance si sientes que has fallado muchas veces. La ayuda de Dios no discrimina. En 2 de Crónicas 14:11, el rey Asa lo entendió claramente cuando oró: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Asa no estaba en un momento de comodidad ni en una oración rutinaria. Él estaba en guerra. Su ejército estaba en clara desventaja numérica frente a un enemigo poderoso. Humanamente la batalla parecía imposible de ganar. Pero Asa sabía algo clave: Dios no depende de números, de fuerza humana ni de probabilidades. Él es el que da la victoria, y no hay situación demasiado difícil para su mano. Por eso, en lugar de confiar en estrategias militares o buscar alianzas con otros reyes, Asa hizo lo más sabio que cualquiera puede hacer: clamar a Dios. La oración de Asa nos revela algo increíble. Para Dios, ayudar a alguien fuerte o a alguien débil es exactamente lo mismo. No hay diferencia para Él. El mundo mide a las personas según sus capacidades, sus recursos o su posición social. Pero Dios mira el corazón. No importa si alguien es rico o pobre, educado o sin estudios, con una vida ordenada o con una historia llena de errores. Lo que Dios busca es un corazón que confíe en Él. Y cuando encuentra eso, su ayuda es segura. A veces nos sentimos indignos de recibir la ayuda de Dios. Pensamos: tal vez Dios me ayude cuando sea más fuerte espiritualmente, o no merezco que Dios intervenga porque he cometido muchos errores. Pero el versículo nos recuerda que su poder no está limitado por nuestras debilidades ni por nuestra historia. No se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Él está dispuesto a hacer cuando confiamos en Él.
La oración de Asa también nos enseña la actitud correcta para acercarnos a Dios. Él dijo: «Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro». Fue un clamor directo, sin rodeos, sin justificaciones. No dijo: «Señor, si crees que merecemos ayuda», ni intentó negociar con Dios. Simplemente reconoció su necesidad y clamó. Y eso es lo que Dios espera de nosotros, que nos acerquemos con confianza, con un corazón sincero, sabiendo que Él es nuestra única esperanza. Hay un punto clave en la última parte del versículo: «porque en ti nos apoyamos». Esto es lo que hace la diferencia. No es solo pedir ayuda, sino decidir apoyarse completamente en Dios. Muchas veces queremos la intervención de Dios, pero seguimos confiando en nuestras propias fuerzas, en nuestras soluciones humanas. Pero cuando realmente nos apoyamos en Él, dejamos de aferrarnos a lo que creemos que puede salvarnos y descansamos en su poder. Cuando ores, hazlo con esta convicción. Dile a Dios: «Señor, sé que mi fuerza no es suficiente, pero en ti encuentro todo lo que necesito. No importa si me siento fuerte o débil, tú eres mi apoyo y mi socorro». No tengas miedo de acercarte a Él. No necesitas cumplir con una lista de requisitos para ser escuchado. Solo necesitas fe. Dios no mide a las personas como lo hace el mundo. Él no clasifica a sus hijos en dignos e indignos. Su ayuda está disponible para todos los que le claman. Si Asa, un rey con poder, entendió que necesitaba apoyarse en Dios, ¿cuánto más nosotros? No importa en qué situación estés hoy, si te sientes fuerte o si estás completamente desgastado, Dios es tu ayuda. Solo necesitas confiar. Número 8. Dios, nuestro soporte constante. Dios nunca nos deja solos. En cada etapa de la vida, en cada lucha, en cada momento de incertidumbre, su presencia es nuestro soporte inquebrantable. En el Salmo 54, David proclama una verdad poderosa: «He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida». No es solo una declaración de fe, es una realidad que nos sostiene cuando sentimos que nuestras fuerzas se acaban. David sabía lo que era enfrentar la traición, la persecución y la soledad. Este salmo fue escrito en un momento difícil, cuando su vida estaba en peligro. Humanamente parecía que no tenía escapatoria, pero en lugar de dejarse consumir por el miedo, él hizo algo diferente. Proclamó que su ayuda no vendría de sus propias habilidades ni de sus aliados, sino de Dios. Eso cambia completamente la perspectiva, porque cuando sabes que Dios es quien te sostiene, el temor pierde poder. Decir «Dios es el que me ayuda» no es solo una frase bonita, es una declaración de guerra contra la duda, la desesperanza y la ansiedad. A veces miramos nuestras circunstancias y nos sentimos sin salida. Nos preguntamos: ¿cómo voy a superar esto? ¿Quién me va a ayudar? Y la respuesta es clara: Dios. No importa qué tan grande sea la dificultad, su poder siempre es mayor. Y lo más hermoso es que Dios no solo nos ayuda desde la distancia. Él está cerca, presente, obrando en nuestras vidas. El versículo dice: «El Señor está con los que sostienen mi vida». Esto nos recuerda que su ayuda muchas veces se manifiesta a través de las personas que Él pone en nuestro camino. Tal vez sea un amigo que ora por nosotros, un líder espiritual que nos da palabras de aliento, un familiar que nos apoya en tiempos difíciles. Dios nos rodea de personas que reflejan su amor y nos sostienen en los momentos en que sentimos que no podemos más. Es fácil caer en la trampa de la autosuficiencia, en pensar que podemos con todo solos, pero la verdad es que necesitamos de Dios y también necesitamos de la comunidad que Él nos ha dado. Reconocer esto no nos hace débiles, nos hace sabios, porque cuando aceptamos la ayuda de Dios y la de quienes Él pone en nuestro camino, experimentamos su gracia de una manera más profunda. Cuando ores, hazlo con la certeza de que Dios es tu ayuda constante. Dile: «Señor, reconozco que sin ti nada puedo hacer. Sé que eres mi sostén, mi fuerza, mi refugio. Ayúdame a confiar en ti y a reconocer la ayuda que me das a través de otros». No tengas miedo de depender de Él. No se trata de debilidad, sino de rendición.
Y cuando te rindes a Dios, su poder se hace más evidente en tu vida. También es importante reconocer y agradecer a quienes Dios usa para sostenernos. ¿Cuándo fue la última vez que le diste las gracias a alguien que ha sido una bendición en tu vida? Muchas veces Dios actúa a través de otros y es bueno honrar a esas personas, orar por ellas y seguir el ejemplo ayudando también a quienes lo necesitan. Compartir esta verdad con otros es fundamental. Hay muchas personas que se sienten solas, que creen que nadie las apoya, que piensan que no hay salida para sus problemas. Pero cuando les recordamos que Dios es su sostén, les damos esperanza. No subestimes el impacto de un testimonio. Contar cómo Dios te ha ayudado puede ser la clave para que alguien más recobre la fe. Dios es nuestro soporte constante. No importa lo que estés enfrentando hoy, Él está contigo. No estás solo, no estás abandonado. Su mano te sostiene, su presencia te acompaña, su amor te fortalece. Descansa en esta verdad, porque cuando aprendes a confiar en Dios, la vida deja de ser una carga insoportable y se convierte en un camino seguro, guiado por su gracia. Número 9. Cerca en toda estación, la fidelidad inquebrantable de Dios. Hay momentos en la vida en los que sentimos que Dios está lejos. Oramos, buscamos respuestas, pero parece que el cielo está en silencio. En esos momentos, el alma se llena de incertidumbre. La fe se tambalea y nos preguntamos, ¿me sigue escuchando Dios? ¿Sigue estando conmigo? Es en esos tiempos de prueba cuando nos encontramos con palabras como las del Salmo 27:9. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Esta no es una oración cualquiera, es el clamor desesperado de alguien que conoce a Dios, que ha visto su mano obrar antes, pero que en ese instante necesita confirmar que su presencia sigue ahí. Es como cuando un niño, en medio de la multitud, busca a su padre con la mirada, no porque su padre lo haya abandonado, sino porque el niño necesita ver su rostro para sentirse seguro. Así es nuestra relación con Dios. Sabemos que Él está ahí, pero cuando no lo sentimos, cuando no vemos señales claras, nuestra alma clama, Señor, no escondas tu rostro de mí. David no pide riquezas, no pide poder, no pide que sus enemigos desaparezcan de inmediato. Pide una sola cosa, la cercanía de Dios, porque él entiende algo clave. Más que la ausencia de problemas, lo que realmente nos sostiene es la presencia de Dios en medio de ellos. ¿De qué serviría tener éxito, salud o estabilidad si sintiéramos que Dios nos ha abandonado? Cuando dice, no escondas tu rostro de mí, está hablando del deseo profundo de experimentar la presencia de Dios. En la Biblia, el rostro de Dios representa su favor, su luz guiándonos, su atención sobre nosotros. Y cuando sentimos que Dios esconde su rostro, nos invade la incertidumbre. Pero aquí está la clave. Dios no nos abandona, aunque a veces lo parezca. Nuestra percepción puede cambiar, nuestras emociones pueden engañarnos, pero su fidelidad no cambia. Piensa en cuántas veces has sentido que Dios estaba en silencio, pero luego cuando miraste atrás te diste cuenta de que Él estuvo contigo todo el tiempo. A veces creemos que si no sentimos algo, entonces Dios no está presente, pero la verdad es que Él no está limitado por nuestras emociones. Su fidelidad no depende de cómo nos sentimos, sino de quién es Él. David también dice, mi ayuda ha sido. No está hablando con un Dios desconocido, sino con el Dios que ya ha intervenido en su vida antes. Esta es una verdad que necesitamos recordar en tiempos difíciles. Dios ya ha sido nuestra ayuda antes, y eso significa que lo será otra vez. La fe no se trata solo de creer en lo que vendrá, sino de recordar lo que ya ha hecho. Cuando el enemigo quiera llenarte de dudas, recuérdale cada una de las veces que Dios te ha sacado adelante. Cada victoria pasada es una prueba de que Él sigue siendo el mismo. Luego, David clama, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación.
Es un ruego sincero, una confesión de dependencia total. Y aquí hay algo importante. Dios no se ofende cuando le expresamos nuestro temor o nuestra incertidumbre. A veces creemos que debemos orar con palabras perfectas, con frases bien estructuradas, pero Dios escucha el corazón, no la elocuencia. Si en este momento sientes que necesitas a Dios más que nunca, no tengas miedo de decirlo. No hay vergüenza en admitir que estamos desesperados por su presencia. Dios es fiel en todas las etapas de nuestra vida. No importa si estás en una temporada de gozo o de prueba, Él sigue ahí. Su amor no es temporal, su ayuda no es pasajera. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que no dejes que las circunstancias te hagan dudar de su presencia. Aun cuando no lo veas, Él sigue sosteniéndote. Aun cuando no sientas su voz, Él sigue guiándote. Aférrate a esta verdad. El Dios que te ayudó ayer es el mismo que te ayudará hoy, y lo hará también mañana. Número 10. Dios rápido para ayudarme. Cuando la vida nos golpea con fuerza, cuando nos sentimos sin fuerzas, sin respuestas, sin salida, lo único que nos queda es clamar a Dios. Y no cualquier clamor, sino uno desesperado, uno que brota desde lo más profundo del alma, como lo hizo David en el Salmo 38:21. No me desampares, oh Jehová. Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Estas palabras no son un simple pedido, son un grito de auxilio, un clamor de alguien que siente que se ahoga y necesita que Dios intervenga de inmediato. David estaba en un momento de gran angustia. Su cuerpo y su espíritu estaban abatidos. Su alma sentía el peso del sufrimiento, y lo único que podía hacer era acudir a aquel que jamás lo había abandonado. No intentó ocultar su dolor, no fingió ser fuerte, fue honesto, le dijo a Dios, no te alejes de mí. Porque en la prueba más dura, lo que más nos desespera no es el problema en sí, sino la sensación de que Dios está lejos. Este salmo nos enseña algo clave. Dios no se ofende cuando clamamos con urgencia. A veces sentimos que no debemos pedirle a Dios que actúe rápido, como si fuera una falta de respeto, decirle apresúrate. Pero aquí vemos a David rogando con confianza, apresúrate a ayudarme. Esto no es una exigencia, es una muestra de fe. Es decir, Señor, sé que puedes hacerlo, sé que eres capaz, sé que no me abandonarás. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Situaciones que parecen insostenibles, momentos en los que necesitamos un milagro y lo necesitamos ya. Tal vez un diagnóstico médico inesperado, una crisis financiera, un problema familiar que parece no tener solución. Hay momentos en los que la única opción es clamar con toda el alma. Señor, apresúrate a ayudarme. ¿Y sabes qué? Dios escucha. Cuando David dice, mi salvación, está reconociendo algo importante. No hay otro lugar a donde correr. No hay otro refugio. No hay otro que pueda rescatarlo. Su única esperanza está en Dios. En nuestras vidas, muchas veces buscamos soluciones en otros lados antes de acudir a Dios. Buscamos respuestas en la gente, en las circunstancias, en nuestros propios esfuerzos. Pero al final, solo hay un Salvador. Solo hay uno que puede actuar cuando todo parece perdido. Orar con esta convicción es poderoso. No es simplemente pedir ayuda, es reconocer que sin Dios no hay solución. Es un acto de entrega total, de dependencia absoluta. Podemos orar así: Señor, no te alejes de mí en este momento. Apresúrate a ayudarme porque solo en ti está mi salvación. No hay oración más sincera que aquella que reconoce nuestra impotencia y la grandeza de Dios. Y aquí viene lo más hermoso. Dios responde. Tal vez no siempre de la manera que esperamos, tal vez no en el segundo exacto que queremos, pero su respuesta llega. Y cuando llega es perfecta. Hay testimonios de personas que han visto la mano de Dios actuar en el momento preciso, cuando ya no quedaba ninguna esperanza humana. Y eso no es coincidencia. Dios no llega tarde. Él siempre actúa en el tiempo exacto. Si hoy te sientes al borde del colapso, si sientes que el tiempo se agota y necesitas que Dios actúe ya, haz lo que hizo David. Clama con fe.
Sé honesto con Dios. Dile que necesitas su ayuda urgente. No te quedes callado. Su oído no está cerrado a tu clamor. Él te ve, Él te escucha, y cuando llegue el momento perfecto, su respuesta te sorprenderá. Dios no ignora a los que le buscan. Su socorro no es lento ni indiferente. Él es el mismo que libró a David, el mismo que ha respondido miles de veces a los que le claman con fe. Y si lo ha hecho antes, lo hará otra vez. No te desanimes. Sigue orando, sigue creyendo, porque Dios es tu salvación y Él jamás llega tarde. Número 11. Misericordia y salvación por el nombre de Dios. Hay momentos en los que no queda nada más que la misericordia de Dios. No tenemos argumentos, no tenemos méritos, no tenemos nada que ofrecer. Solo nos queda levantar la mirada al cielo y decir: Señor, ayúdanos, líbranos y perdónanos, no por lo que hemos hecho, sino por quién eres tú. Eso es exactamente lo que expresa el Salmo 79. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Es un clamor que no depende de la justicia del hombre, sino de la fidelidad de Dios. El pueblo de Israel estaba en un estado de gran aflicción cuando se escribió este salmo. No era solo una crisis individual, era una crisis nacional. Se encontraban en una situación que parecía no tener salida. Pero en lugar de rendirse, hicieron lo mejor que cualquier persona puede hacer en tiempos difíciles: clamar a Dios. No con exigencias, no con reclamos, sino con humildad, reconociendo que solo su misericordia podía salvarlos. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación. Esta frase no es una simple súplica, es una declaración de fe. Significa reconocer que no hay otro que pueda salvarnos. No hay recursos humanos, estrategias o fuerzas propias que puedan darnos lo que solo Dios puede dar. En la vida, muchas veces intentamos resolver todo por nuestra cuenta. Nos apoyamos en nuestra lógica, en nuestras capacidades, en nuestras conexiones. Pero hay situaciones en las que llegamos al límite y nos damos cuenta de que solo Dios tiene el poder de intervenir. Y lo interesante es que el salmista no dice «mi salvación», sino «nuestra salvación». Este clamor no es solo personal, es comunitario. Dios es un Dios de salvación para todos los que le buscan. No importa quién seas, lo que hayas hecho o qué tan lejos creas que estás de Él, su salvación es para ti. No es exclusiva de unos pocos, no es solo para los espiritualmente fuertes, es para todos los que confían en Él. Luego el versículo dice: «por la gloria de tu nombre». Aquí está la clave de todo. El salmista no está pidiendo ayuda basado en su propia justicia o en lo que el pueblo haya hecho bien. Está apelando a algo mucho más grande: la gloria de Dios. Porque cuando Dios salva, su nombre es glorificado. Cuando Dios libera, su poder es reconocido. Esto nos recuerda que todo lo que Dios hace, lo hace para mostrar su grandeza, para revelar su amor y su fidelidad. Pedir que Dios obre por la gloria de su nombre es un acto de confianza profunda. Es decir, Señor, sé que tú eres fiel, sé que tu carácter es bueno. No te pido por mis méritos, sino porque sé que tú eres misericordioso y no puedes negar quién eres. Cuando oramos así, dejamos de basarnos en nuestras propias obras y empezamos a confiar en la gracia de Dios. El clamor sigue: y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Aquí el salmista reconoce algo fundamental. Necesitamos tanto la salvación de nuestras circunstancias como la del pecado en nuestro corazón. A veces queremos que Dios nos libre de los problemas externos, pero olvidamos que nuestra mayor necesidad es el perdón. Dios no solo quiere sacarnos de la angustia, también quiere restaurarnos internamente. Este versículo nos enseña que el perdón de Dios no depende de cuán buenos seamos, sino de su amor. Muchas veces sentimos que no merecemos ser perdonados, y la verdad es que no lo merecemos. Pero Dios no nos perdona porque lo merezcamos, nos perdona porque su amor es más grande que nuestro pecado. Su misericordia es infinita, y cuando clamamos a Él con un corazón sincero, Él responde. Cuando ores, hazlo con esta convicción:
No intentes convencer a Dios con tus méritos, no busques ganarte su favor con buenas acciones. En lugar de eso, dile: Señor, ayúdame, líbrame, perdóname, no por lo que soy, sino por lo que tú eres, porque tú eres fiel, porque tu nombre es glorioso, porque tu misericordia no tiene fin. Número 12. Aunque afligidos y necesitados, confiando en el Dios que nos tiene en mente. Hay momentos en la vida en los que la aflicción y la necesidad parecen aplastarnos. Nos sentimos solos, sin fuerzas, sin respuestas. Pero en esos momentos hay una verdad que cambia todo. Dios está pensando en ti. No eres invisible para Él, no ha olvidado tu dolor, y aunque no veas la salida, Él ya tiene el plan. El Salmo 47 lo dice de manera clara y poderosa: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. David no escribió esto en un momento de comodidad. No estaba en un palacio disfrutando de la tranquilidad. Estaba en angustia, en desesperación, pero aún en medio de su dolor hizo una declaración de fe: Jehová pensará en mí. ¡Qué impresionante es esto! No dijo: espero que Dios me recuerde, o quizá Dios se fije en mi problema. Numberel dijo con certeza que Dios ya estaba pensando en él, y eso cambia todo. Cuando estamos en problemas, nuestra mente nos juega una trampa, nos hace pensar que estamos solos, que nadie nos ve, que a nadie le importa. Pero Dios sí. Él está pendiente de cada detalle de tu vida. No hay una lágrima que Él no haya visto, no hay una oración que haya ignorado. Aunque el enemigo quiera hacerte creer que Dios está distante, la verdad es que su mirada nunca se aparta de ti. David comienza diciendo: aunque afligido yo y necesitado. Es un reconocimiento de su situación, sin máscaras, sin orgullo. A veces nos cuesta admitir nuestra necesidad. Pensamos que debemos ser fuertes, que no podemos mostrar debilidad, pero ante Dios, la vulnerabilidad no es una falta de fe, es una puerta para su intervención. Cuando le decimos: Señor, estoy en necesidad, le estamos dando espacio para que Él actúe. Y aquí viene lo más poderoso. Dios no solo piensa en nosotros, Él actúa. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios no es solo un espectador en nuestra historia, Él es quien pelea por nosotros. No es un Dios pasivo, es un Dios que libra batallas, que abre caminos, que sostiene con su poder. Cuando sientes que no puedes más, Él te dice: yo soy tu ayuda. No necesitas depender de tus propias fuerzas, porque su fortaleza es suficiente. David termina su clamor con una frase que muchos hemos dicho en momentos de angustia: Dios mío, no te tardes. Porque aunque sabemos que Dios tiene el control, cuando estamos en sufrimiento sentimos que su respuesta tarda demasiado. Queremos que Él actúe ya, que el dolor termine de inmediato. Pero aquí está la verdad: Dios nunca llega tarde. Puede que no responda en el momento exacto que queremos, pero su tiempo siempre es perfecto. Y mientras esperamos, nos sostiene su amor. Cuando ores, hazlo con confianza. Dile al Señor: aunque me sienta afligido y necesitado, sé que tú estás pensando en mí. No estoy solo. Tú eres mi ayuda, mi libertador, y aunque parezca que tardas, sé que llegarás en el momento exacto. No te guardes tu angustia, preséntasela a Dios con toda sinceridad. Él escucha, Él responde, Él cuida de ti. Dios no es indiferente a tu sufrimiento, no eres uno más en la multitud, no eres un caso perdido, eres alguien a quien Él ama profundamente, alguien en quien Él piensa constantemente. Aunque la aflicción sea fuerte, aunque la necesidad sea grande, su amor es aún mayor, y su respuesta, aunque parezca tardar, llegará en el momento perfecto. Así que hoy, agárrate de esta verdad. No importa cuán oscura sea la situación, no importa cuán largo sea el proceso, Dios está pensando en ti. Él es tu ayuda, tu libertador, y su amor nunca falla. Número 13. Dios, socorro contra los enemigos. A veces las batallas que enfrentamos parecen demasiado grandes. Hay momentos en los que sentimos que todo está en nuestra contra, que los problemas nos superan y que por más que buscamos ayuda en otros, nada parece ser suficiente.
Es en esos momentos cuando debemos recordar las palabras del Salmo 61. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda de los hombres. David entendía algo fundamental. La verdadera ayuda no viene de los hombres, sino de Dios. Israel en muchas ocasiones estuvo rodeado de ejércitos más grandes, de enemigos más poderosos, de batallas que humanamente parecían imposibles de ganar. Y aún así, cada vez que ponían su confianza en Dios, la victoria llegaba. Este salmo nos enseña una lección clave. No importa cuán grande sea el adversario, Dios siempre es más fuerte. Cuando David dice, danos socorro contra el adversario, está reconociendo algo que a veces nos cuesta admitir. Necesitamos ayuda, no somos autosuficientes. No podemos ganar cada batalla por nuestras propias fuerzas, y eso no es debilidad, es sabiduría. El problema es que muchas veces intentamos pelear con nuestras propias estrategias, buscando soluciones en la lógica humana, en las conexiones que tenemos, en nuestros propios recursos. Pero hay luchas que no se ganan con inteligencia ni con esfuerzo, sino con la intervención divina. El adversario no siempre es una persona. A veces, el enemigo que enfrentamos es la duda, el miedo, la ansiedad, la tentación, la enfermedad, las dificultades financieras o los problemas familiares. Y cuando esas batallas se vuelven demasiado pesadas, Dios nos invita a clamar por socorro. Nos recuerda que no estamos solos en la lucha. La segunda parte del versículo es contundente, porque vana es la ayuda de los hombres. No quiere decir que las personas no puedan ser instrumentos de bendición en nuestra vida, pero hay una diferencia entre recibir ayuda y poner nuestra confianza absoluta en los demás. La ayuda humana es limitada, puede fallar, puede quedarse corta, pero la ayuda de Dios es infalible. Su socorro es eterno, perfecto y llega en el momento preciso. ¿Cuántas veces has sentido que dependías de alguien para salir de un problema y esa persona te falló? O tal vez has puesto todas tus esperanzas en una solución humana y al final no resultó como esperabas. No es que la ayuda de los demás no sea valiosa, sino que nunca debe reemplazar la confianza en Dios. Él es la única fuente de socorro que nunca decepciona. Cuando ores, hazlo con esta convicción. Dile a Dios, Señor, reconozco que mi fuerza no es suficiente. Socórreme en esta batalla, porque solo en ti encuentro la ayuda real que necesito. Pon en sus manos cada adversidad, cada preocupación, cada lucha. No trates de cargar solo con algo que Dios ya prometió llevar por ti. Dios es más grande que cualquier adversario. No importa cuán grande sea la montaña, cuán fuerte sea la tormenta o cuán imposible parezca la situación. Cuando clamas a Dios, Él responde. No siempre de la manera que esperamos, pero siempre de la manera correcta. Su socorro es real, su ayuda es segura y su victoria es definitiva. Así que no te desanimes. Si hoy sientes que la batalla es difícil, recuerda en quién has puesto tu confianza. No te apoyes en lo que los hombres pueden hacer, sino en lo que Dios ya ha prometido. Él es tu socorro, tu protector, tu libertador, y cuando Él pelea por ti, la victoria está asegurada. Número 14. Ayuda y rescate por la misericordia de Dios. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos completamente agotados, como si ya no tuviéramos fuerzas para seguir adelante. No es solo cansancio físico, es un agotamiento del alma. Es esa sensación de estar derrumbados, sin esperanza, sin motivación, sin salida. Y en esos momentos, cuando todo parece estar en contra, la única opción real es clamar a Dios con el mismo ruego que encontramos en el Salmo 44. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos, y redímenos por causa de tu misericordia. El salmista no disfraza su sufrimiento, no intenta minimizar su dolor, ni aparentar fortaleza. Él habla con total honestidad. Nuestra alma está agobiada hasta el polvo. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si la vida te hubiera aplastado, como si no pudieras levantarte del suelo.
Es una imagen de absoluta desesperación. Pero lo hermoso de este salmo es que en medio de ese abatimiento hay un clamor de esperanza. Aunque el alma esté en el polvo, aunque el cuerpo esté postrado, todavía hay alguien a quien acudir. Cuando dice, levántate para ayudarnos y redímenos, está haciendo un llamado a la acción de Dios. No es un simple deseo, es una petición urgente. Es como decir, Señor, no puedo más, pero sé que tú sí puedes. No tengo fuerzas para levantarme, pero tú sí puedes levantarme. Esta es la esencia de la fe, confiar en Dios aun cuando todo parece derrumbarse. La frase, levántate para ayudarnos, nos da una imagen poderosa. No estamos clamando a un Dios pasivo, sino a un Dios que se levanta, que interviene, que lucha por nosotros. En la Biblia, cuando Dios se levanta, es porque está por actuar con poder. Es la misma idea que vemos cuando el pueblo de Israel clamó en Egipto y Dios respondió con señales, prodigios y liberación. Cuando Dios se levanta, todo cambia, pero aquí hay algo clave. El salmista no pide ayuda basado en sus propios méritos. No dice, Señor, ayúdame porque lo merezco, ni rescátame porque he sido bueno. Number dice, redímenos por causa de tu misericordia. Es decir, la esperanza del rescate no está en lo que somos, sino en quién es Dios. Porque si dependiera de lo que hemos hecho, ninguno de nosotros tendría derecho a pedir ayuda. Pero Dios no actúa basado en nuestra perfección, sino en su amor inagotable. ¿Cuántas veces hemos sentido que no somos dignos de pedirle algo a Dios? Pensamos, no he sido lo suficientemente fiel, o no he orado lo suficiente, o tal vez Dios no me escucha porque me equivoqué demasiado. Pero este salmo nos recuerda que su misericordia es más grande que nuestros errores. No se trata de lo que hayamos hecho, sino de quién es Él. Cuando ores, hazlo con esta convicción. Dile al Señor, estoy cansado, estoy agotado, pero sé que tú puedes levantarme. No te pido por lo que soy, sino por lo que tú eres. Un Dios lleno de misericordia. No tengas miedo de presentarle tu debilidad, porque es precisamente en la debilidad donde su poder se manifiesta. Y no guardes esta verdad solo para ti. Hay muchas personas a tu alrededor que están agotadas, que sienten que no pueden seguir, que piensan que no hay esperanza. Comparte con ellas lo que Dios ha hecho en tu vida. Diles que su misericordia no tiene límites, que no hay profundidad de sufrimiento que Él no pueda alcanzar. A veces una palabra de aliento puede ser el empujón que alguien necesita para volver a confiar en Dios. Dios no es indiferente a tu dolor, no está distante, observando desde lejos. Él se preocupa, Él escucha, Él actúa. Su misericordia no es pasajera ni condicional, es eterna y es para ti. Así que, aunque hoy te sientas en el polvo, recuerda, Dios puede levantarte. Aunque tu cuerpo esté postrado, su poder es más grande, y cuando Él se levanta para ayudarte, nada ni nadie puede detener su mano. Dios nunca deja sin respuesta a aquellos que le buscan con un corazón sincero. No importa la carga que lleves hoy, la inseguridad que enfrentes o las dudas que intenten debilitar tu fe, su ayuda siempre está disponible. A lo largo de este mensaje hemos visto que no estamos solos en la batalla, que podemos clamar a Él en nuestra debilidad y que su socorro es más grande que cualquier adversidad. Que esta verdad quede grabada en tu corazón y que, a partir de hoy, camines con la certeza de que Dios es fiel, poderoso y nunca llega tarde. Amén.